Gloria a Dios. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Es el pasaje donde nos internamos en la meditación de la palabra del Señor. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nuestro tema en esta mañana es el tema al cual hemos titulado diferencias irreconciliables. Es una pregunta. Diferencias irreconciliables. En este tiempo, al mirar cómo se está disolviendo tantos matrimonios en nuestros alrededores, en la sociedad en general, que cada día el matrimonio está, como decía, bajo un constante ataque, y cada día es más fuerte, más grande esta situación. Cada día las uniones de aquellos que vienen a unirse como una pareja, como un matrimonio, muchas veces son más débiles debido a que entran con ideas y con conceptos de que, bueno, si aquello funciona, seguimos adelante; si nos entendemos, seguimos adelante; y si aquello no funciona, pues cada quien por su lado y punto y aparte. Y cuando se entra con esa mentalidad al matrimonio, lo más seguro es que aquello no va a perdurar, no se va a mantener. Los matrimonios antiguos entraban con un concepto muy diferente al matrimonio. Entraban con el concepto de hasta que la muerte nos separe. Ese era el concepto con el que se unían, con el que se casaban las parejas años atrás. Estoy hablando de, 40, 50 años o quizás hasta menos de ese tiempo, ¿verdad? Que se unían y entraban al matrimonio con esa mentalidad, con ese compromiso de hasta que la muerte nos separe. Entonces, en este tiempo, cuando se escucha el factor número uno, la causa número uno por la cual muchos matrimonios se están rompiendo, se están deshaciendo, se están destruyendo, la causa número uno que se presenta en corte es diferencias irreconciliables. ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué no pudo permanecer este matrimonio? Por diferencias irreconciliables. Esta es una causa, la más grande o la más común, que se presenta en las cortes día tras día, en cada matrimonio que se disuelve, en cada matrimonio que no persevera, que no se mantiene y que simplemente se destruye. Entonces, en este concepto de diferencias irreconciliables, que viene a ser, repito, la razón primordial y número uno que se presenta en corte, o segundamente, algo similar, la incompatibilidad de caracteres. Es otra de las causas que se presenta de la mano de diferencias irreconciliables. ¿Qué es diferencias irreconciliables? Pues no pudimos ponernos de acuerdo, no pudimos reconciliar las diferencias que teníamos. Él es muy diferente que yo soy muy diferente que él, pensamos muy diferente, y simplemente nuestras diferencias son tan grandes y son tantas que son irreconciliables. No pudimos reconciliarlas. Esa es la causa, repito, que se da primordialmente. Segundamente, algo muy parecido, la incompatibilidad de caracteres. Entonces, nuestro carácter es diferente, no nos entendemos, no podemos funcionar como pareja, y por eso es mejor que cada quien camine por su lado y que aquí se termine esta relación, porque al final de cuentas somos incompatibles de caracteres. Primeramente, le digo lo siguiente: cuando hablamos de diferencias irreconciliables, de caracteres incompatibles, toda pareja tenemos estas cosas. Todo matrimonio vamos a enfrentar esta realidad. No hay ni un solo matrimonio que no vaya a tener diferencias que en algún momento sientan que son irreconciliables, porque parece que es muy diferente él que ella, que piensa muy diferente el uno que el otro, o caracteres que parecen igualmente incompatibles. Por más que tratamos, somos diferente carácter, diferente personalidad, todos vamos a tener este problema. Si usted dice: me voy a separar, me voy a divorciar de mi pareja actual porque simplemente tenemos diferencias irreconciliables o incompatibilidad de caracteres, le voy a decir que la pareja siguiente con la que usted se case, se una, va a tener el mismo problema. No va a tener una diferencia, que no va a haber ninguna diferencia de lo que es de
incompatibilidad o caracteres, sino que va a toparse con el mismo problema. De hecho, las estadísticas abiertamente bien marcadas dicen lo siguiente, que el primer matrimonio, o sea, la pareja cuando se casa por primera vez con su esposo, su esposa, su cónyuge, tienen una posibilidad, hablando generalmente estadísticamente, de un 41% de que aquella unión termine disolviéndose, termine fracasando aquel matrimonio. Es el 41% la amenaza actual de lo que es la estadística de fracasos en los matrimonios. De toda pareja que se une, que se están casando, 41% está pronosticado que está fracasando en nuestro tiempo. Ahora, cuando estas parejas se separan de su compañero, su cónyuge original con quien se casaron por primera vez, y van buscando un segundo cónyuge, pensando que si encuentro otra persona más parecida a mí, más similar a mí, entonces esto va a funcionar de una manera mejor. La estadística dice que los segundos matrimonios llevan el 60% de posibilidad de fracasar y no permanecer. Esta es una realidad estadísticamente en nuestra sociedad. Los segundos matrimonios llevan el 60% de posibilidad de fracasar. Alguien dirá, oh no, ya el segundo ya va a ser mejor porque yo ya aprendí mucho del primero y ahora elegí una mejor pareja y ahora sí somos compatibles y ahora sí nos vamos a entender mejor. Es toda pura fantasía, es solamente imaginación de uno, pero la realidad muestra que el segundo matrimonio lleva un 60% de posibilidad de lo que es el fracaso. El tercer matrimonio lleva un 70% de lo que es la posibilidad de fracaso. Y así, a como la pareja o la persona sigue pensando en terminar la relación con la que está, repito, por incompatibilidad de caracteres o diferencias irreconciliables, va a terminar ese matrimonio dándose cuenta que entre más va buscando en otra pareja y en otra pareja, las posibilidades van a ser más grandes de fracasar, de no encontrar una estabilidad, de no encontrar nunca una reconciliación en las diferencias o una compatibilidad en los caracteres. Entonces, la solución, de antemano le digo, no es el divorcio, no es separarnos, no es simplemente pensar que porque tenemos estas diferencias que no puede funcionar nuestro matrimonio. Dios nos creó y nos diseñó de esta manera, y Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, para que ese matrimonio florezca a pesar de esas diferencias que parecen ser irreconciliables o de esos caracteres que parecen ser incompatibles. Entramos y avanzamos internándonos en nuestro tema. Lo primero que le digo, cuando hablamos de diferencias irreconciliables o de incompatibilidad de caracteres, el origen, la raíz verdaderamente delante de Dios y bíblicamente de ese problema no es nada más que el orgullo. Solamente es el orgullo. Entre más orgullo hay en una persona, en un cónyuge, sea en ella, sea en él o sea en los dos, peor tantito, entre más orgullo hay, más nos toparemos con esa realidad o con esa situación pensando que tenemos diferencias irreconciliables o caracteres incompatibles. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo no nos deja doblegarnos, no nos deja humillarnos, no nos deja reconocer nuestros errores. Antes nos enfocamos en culpar, en apuntar, en juzgar al cónyuge y no miramos nunca nuestra condición, y detrás de ello no hay nada más que orgullo. Toda pareja que termina destruyendo su matrimonio por diferencias irreconciliables o, repito, caracteres incompatibles, siempre la raíz de ese problema será el orgullo. Si aprendemos a humillarnos primeramente delante de Dios y segundamente delante de nuestro cónyuge, vamos a mirar el matrimonio florecer de una manera maravillosa, porque ese es el plan de Dios, bendecir nuestra vida a pesar de las diferencias que podamos tener en nuestras vidas. Así que mantenga eso en mente. Cuando hablamos de esas diferencias que parecen irreconciliables, en verdad no hay ninguna diferencia que no sea reconciliable. Eso es solamente el orgullo lo que nos hace pensar o actuar o decidir
que son irreconciliables, pero no hay ninguna diferencia en una pareja que no sea reconciliable. Toda diferencia se puede reconciliar, se puede ordenar, se puede acomodar. Pero repito, si alguien dice no, es que esto es irreconciliable, es porque el orgullo se ha atravesado en el camino. Si el orgullo no se atraviesa en el camino y hay humildad, toda diferencia se puede reconciliar. Todo carácter diferente se puede acomodar, se puede llegar a ser compatible, pero repito, es el orgullo el que se atraviesa en el camino. Cuando nosotros nos topamos con esas diferencias, generalmente cometemos un error muy grande en nuestras vidas. Esas diferencias obviamente son las que nos hacen pelear, son las que nos hacen discutir, contender, muchas veces ofendernos, faltarnos al respeto por las diferencias que estamos teniendo. Es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes, es que tú solo piensas en ti, es que esto, es que el otro, y comenzamos con pleitos, con discusiones, con toda esa clase de situaciones en nuestra vida. Y debemos de entender una cosa, que cuando nosotros peleamos por ganar una discusión y no por resolver un problema, siempre vamos a terminar mirando fracaso en nuestra vida, siempre vamos a terminar mirando pérdidas en el matrimonio. En el matrimonio siempre vamos a eventualmente a toparnos con diferencias que vamos a tener que discutir, dialogar, que vamos a tener que hablar al respecto, y que vamos a quizás a tener una diferente opinión, un diferente concepto o criterio en aquella situación. Pero debemos de centrarnos siempre no en ganar la discusión, porque cuando una pareja está discutiendo y su enfoque ya es ganar la discusión, probarle al otro que él tiene la razón y que el otro es el que está equivocado, eso ya, vuelvo a repetir, es el orgullo atravesándose en medio del matrimonio y no permitiendo que se realice una conciliación entre la pareja o entre aquella diferencia que están teniendo. Entonces terminarán posiblemente ganando la discusión y destruyendo el matrimonio. Muchos matrimonios ganan la discusión, muchas parejas, muchos cónyuges, porque es en lo que se enfocan, en ganar la discusión, y ganan la discusión pero destruyen el matrimonio. No es el enfoque el que debe de estar en ganar la discusión, sino en solucionar el problema. Cuando quitas tu mirada de ganar la discusión y pones tu mirada en solucionar el problema, no tanto me voy a enfocar en tú eres el culpable, tú tienes la culpa, es que tú hiciste, es que tú aquí, es que tú allá, y es que tú por este lado y por este otro, sino en centrarnos en cuál es la solución. Se ha cometido un error posiblemente, pero ¿cuál es la solución? No me voy a centrar en refregarle en la cara a mi cónyuge por tu culpa, y es que tú, y es que esto, y que es que no cambias, y es que aquí, y es que allá, y me desahogo y enfoco toda mi atención en culparlo, en acusarlo, en hacerlo sentir a él degradado, o a ella, sea el uno al otro, pero no están centrándose en una solución, no están buscando una solución. Entonces, cuando uno cambia de perspectiva y comienza a centrar su mirada en una solución, es cuando Dios comienza a traer calma, a traer paz, a traer entendimiento, razonamiento, sabiduría, para poder encontrar una solución a ese problema. Y cuando encuentran una solución, los dos se regocijan y celebran porque han ganado en el matrimonio, han triunfado. En el matrimonio no hay tal cosa que uno gana y otro pierde. En el matrimonio o los dos pierden o los dos ganan, porque son uno solo, están unidos. Cuando uno pierde, pierden los dos. Cuando uno gana, ganan los dos. Entonces no nos centremos en pensar que uno ganó y otro perdió, porque eso siempre es un engaño del enemigo. Si uno pierde, pierden los dos. Si uno gana, ganan los dos. Entonces ganan los dos, no cuando se centran en simplemente discutir, acusar sobre el problema, sino cuando se centran en encontrar una solución al problema que está sucediendo. Ahí los dos se sentirán bendecidos, alegres, contentos y felices, porque han superado el problema que los amenazaba. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Denle ese aplauso al Señor si lo siente en su corazón. Las primeros 5 amenazas
irreconciliables que amenazan al matrimonio estadísticamente son estas 5. Solo para que no tome nota de ellas, no voy a poder entrar específicamente en cada una porque el tiempo no me alcanza, pero estas son las 5 de las áreas en las que comienzan esas diferencias. La número 1 son las finanzas. La causa número 1 de los problemas en los matrimonios. Causa número 2, la sexualidad. Igualmente diferencias. La tercera cosa, la comunicación, mala comunicación. La cuarta cosa, la crianza de los hijos cuando hay hijos. Desacuerdos en todo esto que termina creando problemas y comienza a separar y a dividir el matrimonio. Y quintamente, lo que es los suegros, la familia del uno o del otro, ¿verdad? Que el uno solo quiere pasar tiempo con su familia y el otro posiblemente con la de él, o ¿por qué no más con la tuya y no con la mía? Y comienza la discusión y comienzan los problemas. Son 5 de las cosas que amenazan al matrimonio y que todo matrimonio tarde o temprano se mirará amenazado por varias de estas cosas, para que las tenga en mente y edifique una protección alrededor de estas cosas para que no lleguen a ser un problema en su vida. Pero así quiero internarme en nuestro tema más directamente. El pasaje que hemos leído en Proverbios capítulo 27, versículo 17, nos dice una vez más: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza. La palabra aguzar, otro término más entendible, es afilar. Hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Esa palabra rostro se interpreta más como el carácter de su amigo. En este caso no estamos hablando simplemente del amigo, sino del cónyuge, del esposo, de la esposa. Hierro con hierro se afila. Así el hombre afila el carácter de su cónyuge. Lo podríamos leer de esa manera, aplicándolo al matrimonio. Entonces, cuando dice hierro con hierro, es como decir un cuchillo con otro cuchillo se afila, o un cuchillo con una lima de fierro donde comienzan a sacarle filo, o con un esmeril o algún tipo de afilador. Ahí comienza aquel hierro, aquel cuchillo a afilarse, a volver a tener filo cuando había perdido su filo. Entonces, cuando dice hierro con hierro se aguza, se afila, y así el hombre aguza el rostro, el carácter de su amigo, lo que está diciendo el Señor, en otras palabras, aplicándolo al matrimonio, es lo siguiente: Dios puso a la pareja, al cónyuge, al hombre con la mujer con el hombre, para que el uno con el otro se afilen, para que el uno con el otro se pulan, para que el uno con el otro se edifiquen un carácter mejor, un desarrollo mejor en el uno y en el otro, una personalidad mejor en el uno y en el otro. Cuando comienzan a afilarse el otro, en ese proceso es cuando van a tratar las diferencias en su mayoría. Cuando comienza a afilarse el hierro con el hierro, el hombre con la mujer con el hombre, repito, es cuando comienzan a tratar con las diferencias. Y se dice que cuando hay estas diferencias, ¿verdad? O cuando se está afilando un cuchillo, algo así, muchas veces pues se mira que está habiendo un cierto desgaste en el metal, salen chispas y todo aquello, porque se está afilando aquel cuchillo. Pues lo mismo sucede en el matrimonio. Cuando se trata de tomar temas controversiales que no están muy de acuerdo, cuando se trata de abordar errores del uno o del otro, estos son los momentos cuando está afilándose el uno al otro. El propósito de Dios en el matrimonio no es que las diferencias destruyan al matrimonio, sino que las diferencias moldeen al matrimonio, que las diferencias pulan al matrimonio, le saquen filo al matrimonio, lo hagan más especial, lo hagan mejor, lo lleven a un desarrollo de madurez, no que lo deterioren. Las diferencias, Dios sabía que iba a haber diferencias en el hombre y en la mujer al unir aquella pareja,
Pero esas diferencias Dios nunca intencionó que destruyeran o amenazaran al matrimonio con separarlo y dividirlo porque hay diferencias. Al contrario, la intención de Dios al poner a esa pareja y al tener esas diferencias entre sí es de pulirlos, es de limarlos. Hierro con hierro se afila. Así el hombre afila el carácter de su cónyuge, de su amigo, de su esposo, de su esposa. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios, mirándolo en la perspectiva correcta. En el matrimonio se dice que siempre hay un zorrillo y una tortuga en el matrimonio. Ilustradamente, obviamente. ¿Quiénes son los zorrillos? Los zorrillos son los que en el lugar donde entran apestan el lugar donde entran. ¿Cómo lo apestan? Con berrinches, con reniegos, con críticas, con quejas, con actitudes indiferentes. Ese es el carácter del zorrillo. O sea, donde pasa un zorrillo, usted rápido se da cuenta que ahí estuvo un zorrillo. Y donde pasa alguien con este tipo de carácter, de personalidad, siempre va a darse cuenta que ahí pasó una persona berrinchuda, renegada, rencorosa, criticona, quejándose de todo. Eso se marca claramente. Entonces, este es el problema de los zorrillos, es un problema. Ahora, vienen las tortugas. Las tortugas son aquellos que siempre se esconden en su concha y quieren evitar el conflicto, evitan la confrontación, evitan los problemas. Ellos no quieren batallar con nada. Mejor me quedo callado y me trago mi coraje y tranquilo, me voy a dormir y tomo mi distancia. Entonces, estos son los dos caracteres más comunes y más típicos que se considera que hay en el matrimonio. Entonces, el explosivo, el zorrillo que habla y grita y hace sus berrinches y reniega y critica y se queja y anda con actitudes todo el día y llena toda la casa de ese olor, ese aroma especial, ¿verdad? Los hijos perciben ese aroma, el cónyuge obviamente percibe ese aroma. Es algo que se percibe muy fuertemente, repito. Y las tortugas simplemente se esconden, no quieren confrontación, no quieren conflicto, no quieren batallar con nada y se meten en su concha y creen que de esa manera van a arreglar los problemas. El detalle es que ni los zorrillos tienen la razón, porque el abordar el matrimonio o el desarrollar el matrimonio con personalidades, caracteres, mentalidad de zorrillo en este sentido, ¿verdad? Eso va a destruir el matrimonio. Muchos cónyuges piensan que entre más berrinches hago, entre más reniego, entre más critico, entre más me quejo, entre más actitudes negativas muestro a mi cónyuge, va a agarrar la onda, como se dice, y va a cambiar. No va a entender, no va a cambiar. Ese tipo de actitudes, de acciones, esos berrinches, esos reniegos, esa crítica, esa queja, no va a cambiar a tu cónyuge, no va a cambiar tu matrimonio, no va a hacer que repito, por tanto reniego y tanta cosa, eventualmente cambie el cónyuge. Eso no cambia. Los berrinches no cambian a nadie, los reniegos no cambian a nadie, la crítica no cambia a nadie, la queja no cambia a nadie, las actitudes no cambian a nadie. Pero luego miramos la otra cara de la moneda, el que muchas veces no es zorrillo, es tortuga, y va y se esconde en su concha y se mete en su caparazón y se mete en su celular y se mete en la televisión y se mete en su propio mundo y dice, pues que el mundo ruede y simplemente no me va a importar lo que diga o lo que pase aquí. Y ignorando la situación, piensa que va a cambiar la situación. Piensa que la solución es simplemente quedarse callado, simplemente no confrontar, evitar el conflicto, simplemente no decir nada, simplemente hacerse la concha y repito, que ruede el mundo y que pase lo que pase y punto y aparte. Eso tampoco no cambia a nadie. Eso no ayuda, no resuelve los problemas, no trae beneficios, no trae bendiciones. Entonces no debemos de tener o de tomar un carácter, una actitud para enfrentar nuestras diferencias, repito, con berrinches, con reniegos, con críticas, con quejas o con actitudes negativas, ni tampoco escondiéndonos en la concha para evitar el conflicto y la confrontación y simplemente pensar que de esa manera vamos a resolver los problemas. Ni la una ni la otra van a ser una solución sana, porque todo eso va a terminar afectando. Debemos de hacerlo a la manera de Dios, debemos de hacerlo con sabiduría,
debemos de hacerlo con humildad, debemos de tratar de enfrentar lo que está afectando, debemos de aprender a dialogar con respeto, que es la base fundamental de lo que es todo diálogo edificativo. Donde se pierde el respeto, donde ya no hay respeto, todo se distorsiona, todo termina empañando la vista del uno del otro, todo termina afectando la relación, separando, dividiendo. Nunca permitas que haya falta de respeto en tu matrimonio. No permitas que tu esposo o tu esposa te falte al respeto. No permitas, igualmente tú no le faltes al respeto a él, a ella, porque esto va a destruir. Ya todo lo que hablen con falta de respeto va a traer decaimiento, va a traer división, va a traer daños al matrimonio. Por eso el matrimonio debe de mantenerse siempre en ese respeto. Podremos estar en desacuerdos y vamos a dialogar, pero respetuosamente. Podemos tener la razón o no tener la razón, pero vamos a dialogar y vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. Vamos a buscar el consejo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero con respeto, para que nuestro matrimonio florezca, sea bendecido a la manera de Dios y no sea destruido. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor si siente en su corazón hacerlo en esta mañana. Recuerde entonces una vez más, mantengamos en mente esto, que el propósito de Dios a través de las diferencias que parecieran irreconciliables o de los caracteres incompatibles, el propósito de Dios es moldearnos. Es moldear mi persona a través de mi cónyuge, es moldear a mi cónyuge a través de mi persona. A través de mi pareja, de mi cónyuge, yo voy a aprender a ejercer, a cultivar, a pulir la paciencia, a pulir el amor, a pulir todos aquellos frutos del Espíritu, lo que es la mansedumbre, la templanza, la paz y todo aquello que Dios quiere que ejercitamos. No hay alguien que nos ayude a pulir mejor todos esos frutos que nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque nuestro cónyuge es con el que estamos expuestos constantemente a tener roces. Y tener roces no es necesariamente malo. Es algo malo cuando lo abordamos de la manera incorrecta. Es algo malo cuando lo tomamos para mal y no para bien. Es algo malo cuando nos perdemos al respeto, nos maltratamos, nos ofendemos por causa de aquellos roces o de aquellas diferencias. Pero cuando usamos aquellas diferencias y permitimos que Dios a través de aquellas diferencias del cónyuge moldee mi vida, me enseña a ser más paciente, me enseña a ser más amable, me enseña a ser más noble, me enseñe a tener más templanza, me enseña a cultivar la paz, me enseñe a desarrollar estos frutos del Espíritu en mi vida. Entonces aquellos roces no van a ser para mal, van a ser instrumentos en las manos de Dios que me van a impulsar a mejorar, que me van a convertir a cada día en una mejor persona y no una peor persona, que van a fortalecer mi matrimonio y no a destruir mi matrimonio. Le pongo un ejemplo para que me entienda un poquito mejor y vayamos asimilando el tema. Cuando hay dos personas, todos tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes, pero hay personas que quizás hay cónyuges, matrimonios que tenemos más cosas parecidas, somos más similares en diferentes cosas, en caracteres, en diferentes cosas que hacemos y tenemos. Y hay otras parejas que son mayores sus diferencias. Muchas personas piensan y dicen, bueno, si yo encuentro una pareja que sea casi como yo, no vas a poder encontrar una persona que sea como tú, porque todos somos diferentes, somos distintos el uno del otro. Pero sí, uno puede pensar de repente, voy a buscar una persona que sea lo más parecido a mí, lo más similar a mí, y de esta manera voy a tener menos problemas. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Hasta cierto punto es cierto. Porque si es más parecida a mí, voy a tener menos diferencias, menos problemas. Si es más diferente que yo, si tenemos más diferencias, pues obviamente voy a batallar un poco más. Voy a tener más retos, voy a tener más conflicto, voy a tener más roces, porque hay más diferencias. Pero veamos algunos ejemplos para asimilar y entender un poquito mejor. Cuando
somos muy parecidos. En ocasiones batallamos menos, pero somos menos moldeados el uno por el otro. Somos menos beneficiados el uno del otro. Es decir, le pongo un ejemplo. Si los dos tenemos, por ejemplo, un desorden alimenticio, a los dos nos gusta comer en exceso, pues ¿quién va a poner un alto a aquello? Nadie. Porque si a él le encanta y a ella le encanta, los dos cojean del mismo pie. Ni uno ni otro va a decir, oye, parémosle un poco, ¿no? Nos estamos excediendo un poco, ¿no? Porque los dos cojean del mismo pie. Pero si uno, ¿verdad?, es diferente que el otro, pues ese va a refrenar al otro. Oye, como que ya es mucho, ¿no? Como que ya te estás pasando en esta área. No le va a gustar obviamente al cónyuge, pero es por su bien. Le está haciendo una observación, ¿verdad? Quizás porque él no tiene ese problema de ella, o ella no tiene ese problema de él, aunque va a tener otro problema. Si hablamos de otra situación, podemos hablar de 1000 ejemplos, ¿no? El dormir. Si a los dos les gusta dormir hasta que el sol esté en lo mero alto del techo, ¿verdad? ¿Qué le va a reprochar el uno al otro? ¿Qué le va a impulsar? Ya levántate, hombre, ya levántate, mujer. No, al contrario, lo va a agarrar de cobija ahí. Y se va a sentir muy cómodo el uno con el otro. ¿Por qué razón? Porque los dos flaquean del mismo problema, tienen la misma tendencia, la misma carencia, etcétera, etcétera. Entonces ni el uno empuja al otro a mejorar, porque los dos batallan con lo mismo, se sienten cómodos con lo mismo y dicen, nosotros no batallamos, estamos muy de acuerdo y estamos muy contentos. Pues sí, gloria a Dios, por lo menos no batallan. Pero el que no batallen no significa que estén teniendo el mejor de los desarrollos como personas y como matrimonio. No se están retando el uno al otro. Y cuando digo retar, hablo de la manera correcta. Hablo de la manera sana, de impulsarnos, de motivarnos, de ayudarnos a superar nuestras deficiencias. Entonces, repito, si somos iguales, vamos a tener las mismas deficiencias. O digo no iguales porque nadie lo es, pero si somos muy parecidos, vamos a tener posiblemente las mismas deficiencias. No vamos a batallar con aquello, porque los dos estamos en la misma condición, pero siempre va a ser algo que va a ser una limitación en nuestra vida y no nos va a ayudar a crecer, a mejorar y a madurar como personas y como matrimonio. Y así se pueden poner muchos ejemplos. Se puede hablar de la puntualidad. El uno es puntual y el otro también lo es, pues gloria a Dios, caminan bien. El uno es impuntual y el otro también es impuntual. A los dos les gusta llegar siempre tarde, pues no van a batallar ni se van a sentir mal ni en uno ni en otro, porque al fin a los dos les gusta llegar tarde. Y va a ser un patrón que va a ser muy difícil superar, porque los dos carecen de lo mismo. Los dos tienen la misma tendencia. Él no le va a poder presionar a ella porque él está igual. Ella no lo va a poder impulsar a él porque ella está igual. Entonces están en la misma condición, no se impulsan a mejorar el uno al otro, porque los dos batallan con lo mismo. Pero si uno es muy puntual y el otro es muy impuntual, ¿qué va a pasar? Va a haber roces. Va a comenzar a haber conflicto, y el que es puntual va a comenzar a decirle al impuntual, ¿sabes qué? Tenemos que ser más puntuales, tienes que esforzarte, prepárate con tiempo, haz lo que tengas que hacer, pero vamos a comenzar a mejorar en esta área. Y cuando uno en la pareja es muy puntual y el otro es muy impuntual, pero le ayuda mucho al impuntual a ir mejorando, porque tiene siempre la presión directa o indirecta del cónyuge que está diciendo, esto no está bien, tenemos que mejorar. Entonces, ser diferentes en estos aspectos no es una desventaja, es una ventaja que nos reta, que nos ayuda, nos confronta nuestras deficiencias y nos ayuda a superarlas, nos ayuda a ser mejores, porque de esta manera es que vamos superando aquellas cosas. De otra manera, repito, simplemente nos consentimos el uno al otro, nos toleramos el uno al otro, nos excusamos el uno al otro, nos justificamos el uno al otro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los dos estamos batallando con lo mismo. ¿Verdad? Tenemos este problema, no importa, ¿qué importa? Lo que importa es que vayamos tranquilos y en paz. No importa, mejor tarde que pero seguros. O cualquier otro dicho que pueda decir uno, ¿no? Entonces,
siempre que hay diferencias, las diferencias del cónyuge nos confrontan, nos retan, nos impulsan, nos ayudan a mejorar. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es cómodo? No, no es cómodo. ¿Es agradable? No, no es agradable, ¿verdad? Uno siente en ocasiones y dice, pues déjame a mí, hombre, yo así soy, o tú si quieres ve y sé puntual, tú si quieres levántate temprano, pero déjame a mí dormir a gusto, etcétera. Esa es la primera tendencia que tendemos a hacer, a no querer el reto, a no querer la confrontación, pero indirectamente estamos siendo confrontados constantemente. Estamos siendo confrontados por aquel cónyuge que está haciendo lo correcto y que uno posiblemente no lo está haciendo en algún área de su vida, y en este aspecto nos beneficia, nos ayuda para poder superar, mejorar y llegar a ser mejores personas, y llegar a ser mejor matrimonio, mejores cónyuges, y de esta manera ser un buen ejemplo y establecer bases saludables aún para los hijos, para la familia, para aquellos que vienen detrás, que ellos también sean beneficiados de esa madurez, ese crecimiento que ha alcanzado la pareja, el hombre por un lado, la mujer por otro, en las diferencias que puedan tener. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema entonces. Vayamos a la palabra y veamos qué nos dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Y el versículo 24 y 25 dice lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El pasaje nos habla del diseño original de Dios en la primer pareja. El diseño original de Dios en el huerto del Edén, antes de que aún hubiera llegado el pecado, antes de que hubiera sido engañada Eva y Adán a comer del fruto prohibido. Antes de todo ello, estaban en un paraíso, en un huerto, en un diseño perfecto de parte de Dios para esta primer pareja. Y debemos de aprender algo de este diseño original de esta primer pareja. Lo primero es que Dios une a aquella pareja, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero lo segundo es, y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el caso de Adán y Eva, por supuesto, es algo literal de lo que está hablando. Estaban desnudos literalmente. Y lo bonito, por así decirlo, de este desarrollo que tenían es que dice, y no se avergonzaban. Se sentían cómodos, se sentían libres, se sentían limpios. No había morbosidad, no había ningún tipo de cosa negativa. Era algo puro, lindo, hermoso, lo que tenían en aquel huerto, lo que disfrutaban en aquel huerto. Pero ahora en nuestro tiempo, hablando del mismo modelo para el matrimonio, entendiendo lo que dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hablar de la desnudez, ya no hablamos de una desnudez física, obviamente, porque ya entró el pecado y ya entró la vergüenza y ya entró todo lo demás, ¿verdad? Ahora el Señor nos manda que cubramos nuestro cuerpo, que nos vistamos honradamente, honestamente, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando dice aquí que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, una de las cosas que ayuda más a la pareja a poder tratar con las diferencias y a poder alcanzar reconciliar esas diferencias y alcanzar esa compatibilidad, es cuando ambos abren su corazón, desnudan su corazón el uno delante del otro. Hay una relación y una libertad que se forma, una unidad muy especial, muy profunda en una pareja, cuando esta pareja camina, se desarrolla desnuda el uno delante del otro, transparente, con sinceridad, con honestidad, sin esconder nada.
sino con libertad. Y lo que nos cuesta más descubrir a todos, ¿verdad? Lo que nos cuesta más desnudar no son nuestras virtudes y nuestras cualidades y nuestras áreas fuertes. Siempre estamos desnudando y estamos exhibiendo las áreas fuertes de nuestra vida. Yo sí trabajo, yo sí tengo una buena disciplina, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, yo sí oro, yo sí ayuno. Lo que hacemos, eso tendemos a exaltarlo, tendemos a de alguna manera expresarlo, manifestarlo, porque son áreas que consideramos fuertes, son cosas que consideramos buenas que estamos haciendo. Pero todo ser humano tenemos la tendencia de esconder, de cubrir, de proteger, sobre todo nuestras áreas vulnerables, nuestras áreas débiles, nuestras tendencias negativas, nuestras deficiencias en nuestra vida, donde yo sé que no estoy muy bien, donde yo sé que necesito mejorar, donde yo sé que necesito trabajar para cambiar ciertas áreas de mi vida. Lo primero que tendemos a hacer es a esconder esas áreas, mis cosas negativas, mis tendencias negativas, mis hábitos negativos, todo lo negativo que hay en mi vida. El hombre, la mujer, la primera tendencia que tenemos a hacer es a cubrir, a esconder aquellas áreas. Y muchas veces las cubrimos o las escondemos excusándolas, justificándolas. Es que yo así soy, es que yo así crecí, es que yo no recibí amor, es que yo esto, es que yo lo otro. Y muchas veces excusamos y justificamos nuestra condición, la cubrimos de esa manera para no hacer nada por mejorarla. Y muchas veces con el fin de no trabajar, de no mirarnos confrontados o expuestos a tener que enfrentar esas deficiencias negativas, mejor las escondemos, mejor las protegemos, las cubrimos. Y el Señor dice: hijo, las diferencias, las áreas negativas que tienes, no te va a ayudar nada tomando la actitud de la tortuga, haciendo concha, escondiéndolas, aparentando que todo está bien, simplemente fingiendo que aunque tu cónyuge no se dé cuenta de tus malos hábitos, trata de hacerlos lo más en secreto que puedas, lo más a escondidas de él o de ella que puedas, cuando no está, cuando no te vea, etcétera, porque son mis malas cosas, mis deficiencias. Entonces las estoy escondiendo. Todo lo que escondemos, todo lo que protegemos de esa manera, nunca lo superaremos. Siempre terminaremos solamente excusándolo. Seguiremos el patrón de Adán y Eva, cuando ellos se miraron expuestos porque habían pecado, porque habían hecho lo incorrecto, porque habían comido del fruto prohibido. Cuando se miraron expuestos y viene Dios y los confronta, y viene el Señor: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que tendieron a hacer por naturaleza? Correr a esconderse. Se escondieron, y eso es lo que nosotros tendemos a hacer en nuestras deficiencias, escondernos. ¿Y cómo nos escondemos? Pues detrás de los árboles del huerto. Pero ¿de qué manera se manifiesta eso? Bueno, cuando Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? Pues acá estoy. ¿Qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Pues la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. O sea, en otras palabras, el culpable eres tú, Dios, porque tú me diste esta mujer y esta mujer me dio a comer de este fruto, por lo cual yo soy inocente. O sea, se estaba excusando, se estaba justificando, y eso es lo que tendemos a hacer, a cubrir nuestra deficiencia, a esconder nuestra deficiencia y no abrir nuestro corazón para tratar, para que Dios trate, para que nuestro cónyuge nos ayude a enfrentar, a superar esa deficiencia. Pero cuando abrimos el corazón y reconocemos nuestra condición, es cuando estamos en una buena posición para enfrentar aquella deficiencia, para mejorarla, para superarla, y de esta manera alcanzar la madurez y el crecimiento que Dios quiere que alcancemos. Bendito el nombre del Señor. Ahora avanzo con esto y avanzo. ¿Por qué nos cuesta tanto abrir el corazón? ¿Qué tanta desnudez, qué tanta transparencia, qué tanta sinceridad hay en nuestro matrimonio?
con nuestro cónyuge? ¿Qué tanto escondemos de él o de ella? ¿Qué tanto temor tenemos a abrir nuestro corazón y a mostrar no nuestras virtudes, sino nuestras deficiencias? Las áreas en las que batallamos. Y reconocer, ¿sabes qué? Esposo, esposa, mi amor, como se traten, tengo esta área donde reconozco que batallo. Tengo esta área donde reconozco que necesito mejorar. Ayúdame a hacerlo. Sé que batallo, sé que es una deficiencia, sé que tengo un mal hábito, sé que tengo una mala costumbre, sé que me cuesta esta área, pero quiero mejorarla. Ese es el principio para poder salir adelante. Estoy abriendo mi corazón, estoy desnudando mi corazón. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hacer eso? ¿Sabe cuál es la razón por la que nos cuesta tanto hacer eso? Porque tenemos temor de la crítica, del menosprecio, del ser juzgados, del ser acusados, del ser criticados y menospreciados. Y tristemente eso es lo más común que el cónyuge opuesto hace cuando su pareja le abre el corazón. Pocas parejas son las que han alcanzado la madurez para que cuando su esposo o su esposa le abre el corazón y le dice: sabes, estoy batallando con esto, sabes que estoy luchando con esto otro, sabes que reconozco que tengo este mal hábito. La típica respuesta del otro es: sí, pues sí, es que andas en la carne, es que no oras, es que esto, es que el otro. Y comienza a acusarlo, a maltratarlo, comienza a tirarle indirectas y comienza, peor tantito, a usar aquella deficiencia que el cónyuge está descubriéndole como una arma para atacarlo o para defenderse cuando él o ella cometa un error de igual manera. Entonces, de aquí en adelante, esa deficiencia que ya él mismo o ella misma reconoció que tiene, la voy a usar como una arma. De aquí en adelante no me va a poder decir nada, no me va a poder reclamar nada, no me va a poder corregir en nada, porque si me trata de decir algo, si me trata de llamar la atención en algo que yo estoy haciendo mal, o trata de corregirme o decirme algo, yo voy a sacar como una arma esa deficiencia y le voy a echar en cara: ¿y tú qué? Tú también, tú mismo reconociste, tú misma me dijiste que tienes este problema y que batallas con esto. Entonces, ¿por qué me estás diciendo tú a mí esto y me estás corrigiendo? Y ahora uso aquello que descubrió mi cónyuge, buscando que yo le ayudara, buscando que yo le diera el apoyo para superar y salir adelante de ese problema. Ahora lo uso como un arma para atacar a mi pareja, para atacar a mi cónyuge, para contradecirle, para no dejarme, para ni siquiera recibir corrección en mis errores, porque repito, ahora contraataco con la deficiencia, con la desnudez, con la falta que tiene mi compañero, mi compañera, mi cónyuge, y eso destruye los matrimonios. Cuando uno abre su corazón al cónyuge y en vez de recibir comprensión y en vez de recibir apoyo para superar ese problema, y en vez de decirle: ¿sabes qué? Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar y yo te voy a apoyar, no te voy a juzgar, no te voy a criticar, mucho menos a menospreciar. Voy a estar ahí con una mano para apoyarte, como dice la palabra: mejor son dos que uno, porque si el uno cayere, el otro levantará a su compañero. Voy a estar ahí para ser tu ancla, tu apoyo, hasta que logres superar esta área, y me comprometo a no echarte en cara esta deficiencia que estás reconociendo, que me estás abriendo el corazón, que estás exponiendo con el fin de ayudarte, de pedir ayuda para superar esa deficiencia. Me comprometo en no usarla como una arma, en no usarla como una crítica, en no usarla como un menosprecio hacia tu vida. Cuando hacemos eso, esa es la manera correcta de tratar con las diferencias. Porque si el que tiene el problema no quiere abrir su corazón y lo que hace es lo que hizo Adán y Eva, excusa y justifica su condición por temor a exponer su desnudez delante de su cónyuge, porque teme ser criticado y menospreciado y acusado y apuntado y señalado y despreciado. Hermano, si el cónyuge de uno va a responder de esa manera,
jamás volverá la persona a abrir su corazón con su cónyuge. Jamás volverá a mostrarle su flaqueza, a mostrarle su debilidad, a mostrarle su deficiencia, a mostrarle su desnudez. Nunca lo hará más. ¿Por qué razón? Porque sabe que lo único que va a recibir es crítica, menosprecio, juicio, maltrato y todo lo demás. Por eso se destruye la relación, por eso se destruye la confianza, por eso terminamos con relaciones irreconciliables, por eso terminamos con caracteres incompatibles, porque no abrimos el corazón, y cuando lo abrimos no se trata con respeto y con apoyo la deficiencia que tenga el uno o que tenga el otro. Por eso la palabra de Dios nos decía en un principio: hierro con hierro se afila. Así el hombre afila el carácter, la personalidad, las deficiencias de su compañero, de su compañera. De esta manera lo ayuda a superar aquello, no apuntándolo, no señalándolo. Siempre que apuntas, que señalas, que juzgas, que maltratas, que menosprecias a tu cónyuge por sus deficiencias, lo único que vas a hacer es primero hacer lo que se esconda, se cierre, se cubra su desnudez y jamás vuelva a mostrar su desnudez. Ahora va a optar por justificarse, por excusarse de mil maneras, y ahora lo único que va a hacer es buscar igualmente tus debilidades para echarte en cara también las tuyas. Y cuando comienza a atacarse el uno y atacarse al otro, Dios no nos revela, no nos muestra las debilidades del cónyuge para aplastarlo, para juzgarlo, para menospreciarlo. Dios nos muestra las deficiencias del cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, para que le tiendas la mano y lo levantes y lo ayudes y le digas: yo no soy tu juez, yo soy tu compañero, yo soy tu amigo, yo estoy a tu lado, yo soy tu apoyo. Estoy aquí no para juzgarte, no para menospreciarte, al contrario, valoro y estimo en gran manera el valor que has tenido para abrirme tu corazón y para expresarme las luchas que tienes, cómo te sientes, con qué cosas andas batallando en tu corazón y en tu mente. Porque hay un montón de cosas que en ocasiones batallamos tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, y muchas veces lo escondemos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Algún problema? No, todo bien. Aunque ande supercargado él, supercargada ella con diferentes cosas, pero muchas veces prefiere simplemente todo bien y aparentar y no abrir su corazón. ¿Por qué? Porque si le digo con lo que ando batallando, porque si le digo el problema que tengo, porque si le digo lo que me sucedió, con lo que me topé, con lo que me encontré, lo que me pasó en el trabajo, la situación en el freeway, que casi tengo un accidente de muerte, o que esto, que el otro, aún en cosas pequeñas como esas, muchas veces en vez de dar una palabra de consuelo, de comprensión, de apoyo, de bendición, en veces viene una palabra de menosprecio, de maltrato, de: sí, pues yo sé, siempre andas de descuidado, seguro ibas texteando por el celular y por eso te pasa eso, cuando a lo mejor no era nada de eso, ¿verdad? Entonces asumimos cosas, inventamos cosas, y lo único que provocamos, repito, es que la pareja se cierre. Y entre más se cierra el uno con el otro, y entre menos apertura, desnudez del corazón hay, entonces menos podemos ayudarnos, apoyarnos, menos podemos tratar con las diferencias. El pasaje dice: y estaban ambos desnudos, pero no termina allí. Lo más importante dice: y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaba el uno del otro, no se criticaba el uno al otro, no se menospreciaba el uno al otro. No se decía el uno al otro: oh, mira nomás, ya estás muy pasado de peso. Oh, mira nomás, ya te has descuidado mucho en esta área o en esta otra. No, sino que ellos se miraban con libertad, con transparencia, y no se avergonzaban. No avergonzarse en este caso el uno del otro significa: no se menospreciaban, no se criticaban, no se señalaban, no se maltrataban por aquella desnudez que estaban mostrando, sino que se mostraban tal cual eran.
Si tenían alguna deficiencia, si tenían algún detalle, pues gloria a Dios, así se mostraban tal como eran, y el cónyuge, el uno al otro, se aceptaban y se apoyaban para mejorar, para crecer y para seguir adelante. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema, ya que el tiempo nos avanza muy rápido, y veamos rápidamente, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice en el Salmo 19, versículo 12 y 13. Nos habla de este principio de lo que estamos hablando. Veamos qué dice la palabra. La desnudez que mostraba Adán y Eva, el uno para con el otro, era precisamente eso, el uno para con el otro. La desnudez que debe demostrar la pareja, él con ella, ella con él, debe de ser precisamente eso, el uno para con el otro. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando él o ella comienza a exhibir públicamente la desnudez de su cónyuge, cuando comienza a comentar ligeramente a personas que no deberían de saber o de conocer la desnudez de su cónyuge. ¿Sí me explico? Es decir, hay muchas personas que no deben de conocer la desnudez de tu cónyuge. El único que debe de conocer la desnudez de su cónyuge es el cónyuge. La esposa, la desnudez de su esposo. El esposo, la desnudez de su esposa. Y a lo mejor alguien más que va a conocer la desnudez del esposo o de la esposa posiblemente sea un médico, un ginecólogo, un médico de cabecera que requiere hacer un examen, que requiere descubrir ciertas partes del cuerpo o el cuerpo entero del hombre, de la mujer, por una cirugía, por un procedimiento, por lo que sea. Pero es muy diferente que la mujer vaya al ginecólogo, que el hombre vaya a su médico de cabecera y tenga que descubrir su desnudez delante de su médico. Pues eso es entendible y es aceptable, porque no lo estoy haciendo en público ni con la gente en general, es con mi médico, porque me va a ayudar a superar este problema, esta enfermedad. Requiero una cirugía, requiero un examen, requiero esto, requiero lo otro. Entonces, por eso voy a exponer mi desnudez delante del médico en este sentido, pero no voy a andar exponiéndola delante de cualquier persona. Y peor tantito, que el hombre exponga la desnudez de la mujer con cualquier persona, o la mujer la desnudez del hombre con cualquier persona. O sea, eso no es sano. Y cuando hablo de exponer la desnudez, estoy hablando precisamente de estar divulgando problemas que tienen, deficiencias que tienen, dificultades que tienen, ¿verdad? Él no sirve aquí, no sirve allá, no hace esto, y comienza a hablar y a criticar y a menospreciar todas sus deficiencias. Y ella por este lado, él diciendo de ella esto y de ella lo otro. Eso destruye terriblemente los matrimonios. La desnudez debe de ser guardada entre la pareja, él con ella. Así como se guarda físicamente la desnudez, debe de ser guardada emocionalmente, moralmente. Tiene que ser guardada entre el uno y en el otro, y físicamente, por supuesto, también el uno con el otro, el hombre con la mujer con el hombre. Y repito, lo único que hace una excepción a esa regla físicamente es si tiene que ir al doctor, al médico, y tiene que pasar por algún procedimiento que requiere, ¿verdad?, que usted muestre su desnudez ante el médico. Pues bueno, ni modo, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Es una necesidad médica. Espiritualmente igual. Si en algún momento hay problemas, hay situaciones, hay necesidades que tienen que tratarse, no voy a divulgarlas con cualquier persona. Voy a buscar la persona correcta para
tratar mi situación, para buscar un consejo sabio. Voy a buscar un consejero matrimonial que realmente me pueda ayudar. Voy a buscar un pastor, un líder espiritual que pueda mantener la confidencialidad de mis problemas, de mi situación matrimonial. Alguien que yo sé que no va a estar divulgando, que no va a estar hablando de mis cosas personales íntimas, que yo puedo hablar con él, ¿verdad? Buscando un consejo, buscando una orientación, buscando una ayuda. Entonces, fuera de esa ayuda formal, ¿verdad? Con quien sí puedo abrir mi corazón, mostrar mi desnudez, porque estoy buscando una ayuda y no quiero morir simplemente, no quiero que mi matrimonio muera, no quiero que se destruya esto. Entonces busco una ayuda, pero no con cualquiera. No divulgo por un lado y por otro. No ando exhibiendo la desnudez de mi cónyuge, de mi esposa, de mi esposo, por un lado y por otro. Eso destruye los matrimonios. No lo hagamos. Somos llamados a cubrir la desnudez el uno del otro, a proteger la desnudez el uno del otro, no a exhibir en forma de crítica, en forma de chisme, en forma de exponer simplemente la desnudez de mi cónyuge con alguien que no tiene por qué saber esta situación. Esto incluye la familia, que es uno de los lugares más comunes donde él puede querer correr a contar a su familia, a su mamá, a su papá, a algún hermano en carne, etcétera, etcétera. Son las personas que en este caso no sería lo más propio, ¿verdad? Y al revés también, ella correr a su familia, a su mamá, a sus parientes, él a su familia, a sus parientes, y muchas veces ya ella lo puso en mal a él con sus parientes, ya él la puso en mal a ella con sus parientes, y esto comienza a crear otra clase de problemas, que ahora los parientes de ella ya no lo miran bien a él. Aunque ellos resuelvan su problema y su diferencia, ya dejó allí una mala imagen, ya dejó allí una marca negativa, y ahora ya los parientes, sobre todo los suegros, comienzan a mirar ya negativamente a él por aquello que ella les contó de él. Y al revés lo mismo, ¿verdad? A ella ya la comienza a mirar mal la suegra, la comienza a mirar mal el suegro, porque él vino y le contó a su mamá, a su papá, que ella es esto y que ella le hace aquí, que ella acá y que ella lo maltrata, no sé, las cosas que sea, ¿no? Entonces no es saludable, destruye las relaciones familiares, crea más tensión, crea más roces, crea más indiferencias, afecta de muchas maneras. Por tanto, eliminemos todo eso, porque eso es lo que nos lleva precisamente a terminar en un concepto, en un criterio de que tenemos diferencias irreconciliables, de que tenemos caracteres incompatibles, cosa que no es una realidad. Solo es el orgullo y un mal manejo de las diferencias. No hemos sabido abordarlas, no hemos sabido manejarlas, tratarlas, y nos están destruyendo. Dijimos Salmo 19, versículo 12 y 13, amén. Dice el salmista, un pasaje muy conocido: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ese es el reto número uno. ¿Qué es lo que nos impide entender nuestros propios errores? Generalmente lo que nos impide más, el impedimento más grande, es el orgullo, es la soberbia, es la arrogancia. Esto es lo que nos impide reconocer. Entender significa reconocer nuestros propios errores. Líbrame de los que me son ocultos, es decir, de los que en verdad no alcanzo a ver, porque hay errores que bien nos damos cuenta que estamos mal y que son errores de nuestra parte, pero lo que optamos por hacer es no reconocerlos, sino excusarlos, justificarlos, cubrirlos, esconderlos, y no lo reconocemos. Pero hay otros errores que simplemente no nos alcanzamos a dar cuenta que
que estamos actuando mal. Cuando son ese tipo de errores que simplemente no nos alcanzamos a dar cuenta que estamos actuando mal, generalmente es más fácil para corregirlos, porque cuando alguien nos hace la observación y nos dice, ¿sabes? Eso que hiciste no se miró bien. Eso que dijiste no da a pensar algo muy negativo y muy incorrecto de parte tuya. O sí, pues ¿qué dije? Pues esto, así y así y así. Y ya cuando uno lo analiza y uno lo medita, entonces uno muchas veces se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Tienes razón, creo que no fue correcta esa expresión, creo que no fue lo más prudente y lo más sano esa declaración que hice. Voy a esforzarme por mejorar, por superar eso y por no volver a hacerlo. Gloria a Dios por ello. Pero el problema más grande no son los errores que no alcanzamos a ver, sino los errores que claramente podemos entender, podemos darnos cuenta que los estamos conociendo, pero simplemente por el orgullo, por la arrogancia, por la soberbia, no nos permite reconocerlos, no nos permite aceptarlos. Y todo error que uno no reconoce y no acepta, está condenado uno a continuar haciéndolo. Todo error que la opción que uno opta por hacer, la manera como lo maneja es excusándolo, justificándolo, escondiéndolo, cubriéndolo y no reconociéndolo, siempre estaremos condenados a continuar haciéndolo. No lo superaremos. Porque por eso lo estoy excusando, por eso lo estoy justificando, por eso lo estoy escondiendo. ¿Por qué? Porque en realidad no quiero lidiar con él, no quiero mejorarlo, no quiero cambiarlo, no quiero quitarlo de mi vida. Simplemente quiero seguir viviendo igual, con mi misma tendencia, con mi misma forma de vivir, aunque sea una forma errada, aunque sea un error. Entonces mi tendencia solamente es esconderlo, es cubrirlo, es excusarlo, es justificarlo, y de esta manera me doy luz verde para seguir haciéndolo. Eso nos destruye, eso nos lleva, repito, a todo error que no reconocemos. Estamos condenados a seguir haciéndolo, a seguir cometiéndolo. No es simplemente el error que cometí, es que estaré propenso fuertemente a seguir haciéndolo una y otra vez. Solamente los errores que uno reconoce, que uno acepta, que uno se humilla y dice, sabes que es cierto, este es un error mío y estoy mal, y que Dios me ayude y ayúdame para poder superarlo. Esos errores son los que tenemos la posibilidad de cambiar, de mejorar, de arreglar, de transformar, y de esta manera de disfrutar un mejor matrimonio, de convertirnos en mejores personas de esta manera y alcanzar un nivel de madurez más especial como personas y como pareja. Entonces, cuando no reconocemos nuestros errores, terminaremos con el concepto y el criterio de diferencias irreconciliables. Nuestras diferencias son irreconciliables. ¿Por qué? Porque el uno no reconoce sus errores y el otro hace lo mismo, porque tiende a replicarse el efecto de lo que uno hace con lo que el otro hace. Por naturaleza esto tiende a suceder. No es que suceda en todos los casos. Hay quienes se paran firmes y no permiten que suceda, pero la tendencia es: si me gritas, te grito. Si me faltas al respeto, te falto al respeto. Si me apoyas, te apoyo. Si me menosprecias, te menosprecio. O sea, tendemos a pagar con aquello mismo que recibimos. Me juzgas, te juzgo. Me criticas, te critico. Me apuntas, te apunto. Me señalas, te señalo. Esa es la tendencia natural. Entonces, escondes tus deficiencias, escondes tus errores, no abres tu corazón. Yo tampoco lo abro, yo tampoco lo expongo, yo tampoco reconozco. Porque todo lo que yo reconozca, como dice el policía, todo lo que diga será usado contra ti en la corte, al final de cuentas. Y así se sienten muchas parejas. No puedo reconocer un error, porque si lo reconozco, eso va a ser usado contra mí el día de mañana, en la siguiente discusión que tengamos, en el siguiente problema que tengamos, en cualquier cosa que pase. Eso va a ser usado contra mí, va a ser echado al arsenal de armas de la pareja, del cónyuge. Y no quiero darle más armas para que venga contra mí, porque me voy a sentir indefenso. Entonces, eso es algo que suena tan sencillo y tan simple, pero es
tan destructivo. Es tan destructivo. No se imagina hasta dónde destruye, hasta dónde daña, hasta dónde perjudica el hecho de que nos paramos en actitudes de no reconocer nuestros errores y de justificarnos y excusarnos y esconder nuestra condición. Y repito, hay personas que lo hacen porque, repito, el cónyuge va a usar aquello, si abre su corazón, va a usar aquello contra él o contra ella el día de mañana. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Si tu esposo, si tu esposa reconoce en algún momento una cosa, una falta, acepta una condición, una situación, una deficiencia, no cometas la torpeza, no cometas el error tan garrafal de usar eso como un arma en contra de él o de ella. No cometas el error de echárselo en cara el día de mañana. Porque si te tuvo la confianza de mostrarte su desnudez, de mostrarte su deficiencia, de mostrarte su flaqueza, nunca cometas el error de echarle en cara aquello, porque destruirás la confianza, destruirás la transparencia, destruirás la libertad. Y vivirás en un matrimonio lleno de apariencia, de hipocresía, donde no hay sinceridad, donde no se abre el corazón, donde no se ayuda el uno al otro, sino se cuida el uno del otro. Tengo que cuidarme de él. Toda palabra que diga tengo que ser muy cuidadoso, porque si no, todo eso lo voy a usar contra mí. Y estoy, en vez de apoyarme en mi cónyuge, tengo que cuidarme de mi cónyuge. Tengo que cuidarme de ella, de lo que le digo, de cómo se lo digo, de cada palabrita, porque cualquier cosa que le digo va a ser usado contra mí. Y tengo que cuidarme de él, porque todo lo que le digo va a ser usado contra mí. Eso es una de las amenazas más destructivas para el matrimonio. No caigas en ese error. Eso te llevará a diferencias irreconciliables. Eso te llevará a ese concepto, no porque sea una realidad, no es una realidad, no es una verdad, que hay tal cosa como diferencias irreconciliables. Toda diferencia Dios destinó, Dios planeó que fuera algo que nos retara el uno al otro para mejorar, para ayudarnos a superar nuestras mutuas deficiencias y convertirnos en mejores personas, tanto el uno como el otro, y tener una mejor madurez y un matrimonio más sólido. Que las diferencias no nos sirvan como una amenaza, como una arma que usa el uno contra el otro, sino que nos sirvan como una herramienta que nos ayudan a edificarnos el uno al otro, a apoyarnos el uno al otro para crecer, para mejorar, para madurar y lograr el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Bendito el nombre del Señor. El versículo 13 termina diciendo: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahí nos muestra qué es lo que nos impide entender, reconocer nuestros errores. Preserva también a tu siervo de la soberbia. La soberbia, la arrogancia, el orgullo, la altivez. Todo esto, la Escritura dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Si tomamos el camino de la humildad y hacemos a un lado la soberbia, vamos a reconocer nuestros errores, y el cónyuge delante del cual estoy reconociendo mis errores, en vez de apuntarme, señalarme y acusarme, me va a ayudar, me va a comprender, me va a apoyar, va a orar por mí y me va a ayudar a mejorar y a superar esa deficiencia. Y con la ayuda de Dios vamos a mejorar, vamos a cambiar, y las diferencias van a ser una bendición, un beneficio, y no van a ser un estorbo, no van a ser una piedra para tropezar, sino un escalón para crecer y mejorar de una manera más especial. Rápidamente le leo dos, tres escrituras y terminamos, porque el tiempo ya se nos acabó. Santiago capítulo 5 versículo 20, veamos qué dice la palabra, y leo rápidamente los textos y así vamos a ir avanzando. Dice la palabra: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma,
y cubrirá multitud de pecados. El Señor nos manda a hacer volver al pecador de su error. En este caso, el pecador, es nuestro cónyuge. Cuando está cometiendo una falta, cuando está cometiendo un error, cuando está teniendo una deficiencia, una debilidad, lo que sea, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, bendecirá, ayudará grandemente. En este caso, al cónyuge es al primero que somos llamados a hacer volver del error, a ayudar a mejorar, a cambiar el error, a superar la deficiencia. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con gritos, lo vamos a hacer con pleitos, lo vamos a hacer con amenazas, lo vamos a hacer con maltratos, con ofensas, con acusaciones. Nada de eso va a funcionar. Eso va a alejar más al cónyuge de nosotros. Eso va a hacer que se cierre más el cónyuge. Eso va a hacer que perdamos más la transparencia y la libertad. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la sabiduría de Dios y con el amor de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32 lo dice de esta manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que realmente ayudamos a nuestro cónyuge a volver del error, a reconocer el error, a superar el error? Quita toda amargura de tu vida. Si vas a comenzar a reclamar, si vas a tratar diferencias o errores con tu cónyuge, con amargura, con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia y con malicia, vas en el camino equivocado. Vas a cosechar destrucción, vas a alejar a tu cónyuge, no va a salir nada bueno de eso. Se va a armar una guerra campal en tu matrimonio. Tienes que quitar de tu diálogo, de tu trato, este tipo de cosas. Si quieres ayudar a tu cónyuge a reconocer su error, a superar su error, a salir adelante y a cubrir multitud de pecados, como nos decía la palabra, tenemos que aprender. Dice el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué palabra estás usando? Tiene que salir una palabra necesaria, la palabra para la necesaria edificación. Palabra que edifique a mi cónyuge, palabra que ayude a mi cónyuge, palabra que le dé una herramienta a mi cónyuge para superar esa deficiencia. No puede ser amargura, no puede ser gritería, enojo, ira, maldiciones, maltratos, ofensas, malicia. Todo esto es destructivo, todo esto corrompe. Tenemos que aprender a tratar con esas diferencias. Dice el versículo 32: antes sed benignos unos con otros, benignos, buenos, misericordiosos. Ten misericordia de tu cónyuge cuando te abre el corazón. Ten misericordia de tu cónyuge cuando descubres un error de él o de ella. Y acércate con benignidad, con misericordia, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, tenemos que aprender a tratar estas diferencias con respeto, con amor, con paz, con misericordia. Tenemos que aprender a tratarlas de la manera correcta. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22 nos dice rápidamente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
El apóstol Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este es el principio. Si pudiéramos comenzar con un paso, este sería el primer paso. Y cuando la pareja solo queremos hablar y no queremos oír, siempre queremos tener la razón y no queremos aceptar el error, vamos destinados al fracaso. Cuando dice el apóstol: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, está diciendo: tenemos que aprender primero a oír antes de querer hablar. Y muchas veces nos interrumpimos, nos faltamos al respeto, no dejamos hablar al cónyuge. Tenemos que aprender a oír antes de hablar, prontos para oír, tardos para hablar y más tardos todavía para airarnos. Que automáticamente, cuando aprendemos a oír primeramente y luego somos tardos para hablar, pensamos muy bien lo que vamos a decir, generalmente ni siquiera llegamos a airarnos, a maltratarnos, a faltarnos al respeto, porque estamos inclinando el oído primero para oír y después para hablar y después para airarnos. Entonces, esta es una de las causas principales que distorsiona las diferencias en el matrimonio, que distorsiona los problemas y que los lleva al matrimonio a creer que tienen diferencias irreconciliables. Entonces, dice que prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Imagínense si tuviéramos 2 bocas y un oído solamente. ¿Cuánto hablaríamos si de por sí, con una sola boca, hablamos hasta lo que no debemos muchas veces, ¿verdad? Y tenemos 2 oídos y aún así oímos poco. Y oímos lo que nos conviene y lo que no, como que no lo oímos muy bien. Pero si Dios nos dio 2 oídos, es porque quiere que oigamos doblemente. Que si no alcanzamos a oír con uno bien, oigamos con el otro bien, para poder poner atención a lo que estamos oyendo, y que una sola boca para ser tardos para hablar. El versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dicho de otra manera, porque enojados no arreglamos nada. Eso es lo que quiere decir esto. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No se arregla nada con enojo, no se arregla nada con gritos, no se arregla nada con ofensas, no se arregla nada con reproches y maltratos y berrinches y todo aquello. No se arregla nada. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No se llega a nada bueno, no se logra nada bueno. Simplemente enojados, gritando, ofendiéndonos, maltratándonos, no se llega a nada bueno. Así que aprendamos a oír, a poner atención. Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, la persona que es impulsiva para dar a conocer su enojo, su ira, es una persona que bíblicamente se le cataloga como una persona que está actuando neciamente. Mas la persona prudente no hace caso de la injuria. O sea, viene el maltrato, viene la ofensa, y no permito que me encienda, no permito que me controle, que me manipule, no permito que controle mis acciones ni mis reacciones. Aunque viene una palabra agresiva o grosera, acá dice: no hace caso de la injuria. Proverbios 17:28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Dice: aún el necio, o sea, aún una persona que no actúa muy bien, por así decirlo, pero cuando se queda calladito, dicen: calladito se ve más bonito. O sea, aún callado, dice, le es contado como sabiduría, es estimado como si fuera sabio, solamente porque aprendió a callar, porque aprendió a no abrir su boca ligeramente, sino a oír primeramente, y dice: a cerrar sus labios es entendido. Entonces, a lo mejor no es muy inteligente y no tiene muchas respuestas para el problema y no sabe ni cómo solucionar la situación, pero el simple hecho de quedarse calladito, dice, le es contado como sabio. Al que cierra sus labios se le considera entendido. Es lo que la palabra nos dice. Proverbios 29:20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Mas
esperanza hay del necio que de él. Qué terrible. ¿Qué esperanza hay del necio? Muy poca esperanza. Pero hay más esperanza del necio que el que es ligero en sus palabras, el que no sabe oír y es rápido para hablar, el que no aprende a escuchar y analizar primeramente, tendrá grandes problemas. Dice, hay más esperanza del necio que de él. Proverbios 26, 11 y 12 dice: como perro que se vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando dice como perro que se vuelve a su vómito, dice así es el necio que repite su necedad. O sea, una persona que se aferra a seguir en lo mismo. Una persona que dice, yo así soy y así soy. Yo no cambio y no cambio. Y yo voy a seguir haciéndolo porque así quiero y así decido. Dice, esta es una persona que está actuando neciamente y es parecida al perro que se vuelve a su vómito. No actuemos con necedad, porque siempre que somos confrontados en nuestros errores, solamente habrá dos caminos. O actuaremos prudentemente, sabiamente, o actuaremos neciamente. Y lo primero que divide y define el actuar prudentemente y neciamente es que cuando me confrontan mis errores, si yo no reconozco mis errores, si yo opto por justificar mis errores, por excusar mis errores, por esconder y cubrir mis errores, me estoy convirtiendo en un necio. Estoy actuando neciamente. Toda persona que cuando es confrontada en sus errores, en sus deficiencias, su opción opta por no reconocer sus errores, no aceptar sus errores, no hacer lo posible por corregir sus errores. Solo los excuso, los justifico, los escondo, los cubro. Estaré convirtiéndome en una persona necia. Volveré a hacerlos como el perro vuelve a su vómito. Y eso nos destruirá. Eso nos afectará terriblemente. Pero enseguida dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, bueno, la otra opción que tenemos es reconocer nuestros errores. Cuando reconocemos nuestros errores, somos contados como sabios, somos contados como prudentes y estamos en el camino correcto para superar nuestras diferencias, para superar nuestras deficiencias y para convertirnos en mejores personas, en un mejor matrimonio, en ser bendecidos por Dios de muchas maneras y salir adelante en el matrimonio. Esto nos hará prosperar, florecer en nuestro matrimonio de una manera maravillosa. Actuemos de la manera que Dios quiere que actuemos. Ya le termina diciendo, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Siempre que seamos confrontados, vayamos a la palabra, busquemos el consejo de Dios. Y veamos, pongamos a la luz de la palabra nuestras acciones, nuestros errores, nuestros yerres. Y al ver por la palabra de Dios que no es correcta nuestra conducta, no la excusemos, no la justifiquemos, reconozcámosla, dobleguémonos y pidámosle al Señor que nos ayude. Amén, mis hermanos. El tiempo se nos ha ido. Dele ese aplauso al Señor. Queremos brevemente hacer un tiempo para orar por los matrimonios. Queremos invitarles que se pongan de pie y que se acerquen a este lugar para que podamos orar por los matrimonios, pedir a Dios. Ese es uno de los propósitos en este retiro de matrimonios, recibir la instrucción, recibir la palabra, pero no solamente recibir la palabra, sino también somos llamados a orar los unos por los otros. Y nuestro deseo es orar por cada matrimonio, orar por cada pareja para que Dios les fortalezca, tome de su mano o abrace a su pareja, a su esposo, a su esposa y hagan 2 líneas o 3 líneas, la pueden extender hasta donde sea, todo alrededor del altar, y enseguida dejen un espacio de una línea a la otra para que los ministros puedan pasar en medio de una línea y de la otra, no queden pegados una línea con la otra. La primera línea y luego un pequeño espacio y luego la segunda línea, y aún si hay una tercera línea, dejen un pequeño espacio para que así haya la libertad de poder orar por los matrimonios.
Vamos a pedir a Dios por cada matrimonio presente, que Dios los bendiga, que Dios los equipe, que Dios los fortalezca. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Aquí están estas parejas, estos matrimonios, Señor. Vienen delante de ti, Señor, buscando tu bendición, tu fortaleza, buscando, Señor, que tú trabajes en sus vidas, que tú los ayudes a superar todo reto, toda deficiencia, toda necesidad. Equípalos, Padre, fortalécelos, ayúdalos, bendícelos, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo los pongo en tus manos, los cubro con tu sangre preciosa y maravillosa, mi Dios. Dales la humildad, mi Dios, al uno como al otro, para reconocer sus errores. Ayúdalos, mi Dios, a no juzgarse, a no criticarse, a no menospreciarse. Cuando descubre el uno deficiencias en el otro, errores el uno en el otro, ayúdalos, Padre, a no maltratarse, a no ofenderse, a no reprocharse. Dales la humildad, dales la fuerza, dales la gracia para apoyarse, para amarse, para cuidarse el uno al otro, para respetarse, para respaldarse, para ser un apoyo el uno para el otro, para entender que Dios no nos puso para cuidarnos el uno del otro, sino para cuidarnos el uno al otro. No nos puso como rivales, sino como aliados, para apoyarnos mutuamente, para respaldarnos mutuamente. Bendice de una manera especial a mis hermanos, a esta pareja, a este matrimonio, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, porque en luchas y en pruebas has sostenido, Padre, este matrimonio, porque les has dado la humildad, la sabiduría, la gracia para superar todo reto, toda necesidad y salir adelante, Padre. Sigue puliéndolos y manteniéndolos firmes. Sigue ayudándolos, mi Dios. Sigue fortaleciéndolos. Sigue ayudándolos a crecer en madurez, en amor, en gracia, en todo aquello lindo que tú, Señor, has puesto sobre ellos. En el nombre de Jesús, bendice sus vidas. En el nombre de Jesús, ayúdalos a enfrentar los retos, las pruebas y las luchas juntos, como una pareja de aliados, apoyándose y ayudándose mutuamente, amándose y cuidándose, protegiéndose el uno al otro, Padre. En el nombre de Jesús, bendice sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por este matrimonio, Padre, con el cual los has bendecido. Los has hecho parte el uno del otro. Los has hecho parte de un matrimonio, de una relación especial y maravillosa. Ayúdalos a amarse, a cuidarse, a protegerse, a respetarse el uno al otro, Padre. Ayúdalos, Padre, a enfrentar los retos, a superar las deficiencias, los errores que pueda cometer el uno o que pueda cometer el otro. Hazlos cada día más sabios, hazlos cada día, Señor, más prudentes. Guíalos y dirígelos, guárdalos y bendícelos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, Padre. Fortalécelo, llénalo de gracia, de sabiduría, para apoyar, para cuidar, para amar, para edificar el matrimonio que le has dado, la compañera que le has dado, en todo momento y en todo lugar. Dales esa gracia, dales esa humildad. Enséñalos a vivir con transparencia el uno para con el otro, a cuidar el uno del otro, a proteger el uno al otro, a respetar el uno al otro, a bendecir el uno al otro. En el nombre de Jesús, los pongo en tus manos, los cubro con tu sangre y los bendigo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este matrimonio
En altas y en bajas los has ayudado, los has mantenido, los has fortalecido. Sigue sosteniéndolos de tu mano poderosa. Sigue ayudándolos en toda necesidad, en toda flaqueza, en todo momento, Señor, que atraviesen difícil. Ayúdalos a apoyarse, a cubrirse, a protegerse, a amarse y a respetarse el uno al otro. En el nombre de Jesús, enséñalos, Padre, a perdonarse, a ser misericordiosos el uno para con el otro, a bendecirse, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu, Padre, sobre este matrimonio, sobre tu hija, sobre tu hijo. En el nombre de Jesús, llénalos, Padre, llénalos de tu presencia, de tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este matrimonio. Bendice, Señor, a este esposo como hombre del hogar, como cabeza del hogar. Ayúdalo y enséñalo, Padre, cada día a cuidar el hogar que le has dado, el matrimonio que le has dado, a respetarlo, a honrarlo, a amarlo, a protegerlo, la familia hermosa que le has dado. Bendícelo, Padre, junto a la compañera, junto al hogar que le has dado. Ayúdalos a enfrentar sus retos, sus problemas, sus diferencias, siempre confiando en ti, siempre con humildad, siempre, Señor, buscando tu ayuda para poder salir adelante y que ninguna amenaza logre destruir este matrimonio. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Señor. Padre, te pido por mi hermana igualmente, que la sigas bendiciendo, que la sigas fortaleciendo, que la sigas llenando de sabiduría, de gracia, de amor, de paz. Que sigas, mi Dios, formando en ella una mejor hija tuya, una mejor esposa, una mejor madre, una mejor sierva tuya, donde la tengas, donde la lleves, donde la uses. Sigue equipándola con las herramientas que ha de necesitar en todo momento y en todo lugar. Bendice su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por su matrimonio. Gracias, Padre, por esta pareja, por este matrimonio. Gracias por la vida de tu hija. Ayúdala a caminar cada día de tu mano, Señor Jesús. Cada día enfrentando los retos, las diferencias, los roces, las situaciones y adversidades que pasen, como matrimonio, como familia, siempre con tu ayuda, Señor, confiando en ti, teniendo un espíritu de humildad, un espíritu de nobleza, un espíritu de perdón, de misericordia, el uno para con el otro, perdonándose mutuamente, extendiendo misericordia el uno para con el otro, ayudándose en sus deficiencias, en sus necesidades, en sus retos. Ayúdalos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Trae cada día más fortaleza, trae cada día más sabiduría, trae cada día más gracia, trae cada día fundamentos más sólidos sobre sus vidas, para que venga lo que venga, permanezcan firmes y seguros. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Gracias, Jesús. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.